Amada iglesia, lo más importante, lo más valioso para nuestro Dios es su gloria. Y todo lo que Él hace, permite, causa, es para su gloria. Y si nos ha salvado es para su gloria. Y se trata de Él, por Él y para Él. No a nosotros, no Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Que el Señor nos conceda que a través del estudio de esta predicación podamos de aquí salir y darle la gloria a Él con todo lo que hagamos. Amén. Queridos míos, miren lo que dice Primera Reyes capítulo 19 versículo 3 y 4. La escritura dice: Elías, ¿qué tuvo? Miedo, y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su criado. Hay que bajarle un poquito a este micrófono, por favor. Y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto. Y tremenda frase que vamos a estar leyendo hoy. Pidió que morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Nos vamos a acercar a una porción donde el Señor nos va a mostrar uno de sus grandes atributos, y es que Él consuela. Nuestro Dios es un Dios consolador. Señor, consuela nuestros corazones, nuestras almas, nuestras vidas a medida que nos acercamos a tu palabra. En todo momento necesitamos que tú vengas en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, y es el caso de esta predicación, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, como es de costumbre, buenos días otra vez. Salúdense entre ustedes. CF Kids, vayan a su lugar. Muy bien, bienvenidos otra vez para todos. Buenos días. Esto que usted ve aquí no es una feria. Lo necesito para ilustrarle algo de mi enseñanza el día de hoy. Como les decía, mis hermanos, hoy nos vamos a enfrentar a un texto precioso de las Escrituras. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 19 de Primera de Reyes. Pero para entrar en este capítulo, permítame contextualizarnos a todos de lo que vivimos en el capítulo anterior. ¿Está bien? ¿Está conmigo? ¿Me acompaña? Bien, ¿qué pasó en el capítulo anterior? Pues ¿a quién nos encontramos? Nos encontramos a Elías con unas convicciones muy fuertes. ¿Recuerda? Un Elías con convicciones fuertes para obedecer al Señor, un Elías con convicciones fuertes para enfrentarse a los peligros que tenía enfrente, como era el caso del rey Acab. Recuerda que Elías defendió la verdad. Y más adelantico nos encontrábamos a Elías enfrentándose a 850 profetas de Baal en un reto de a ver qué Dios respondía. ¿Y Elías estaba acompañado? No, Elías estaba solo. Pero aún en esa soledad, entre comillas soledad, él estaba acompañado del Señor. Y era un hombre valiente, era un hombre fuerte, era un hombre poderoso. ¿Verdad? Está conmigo en eso. De hecho, déjeme contarle que si usted hoy va al Monte Carmelo, porque ese monte existe, y fue el monte donde se ejecutó este reto entre Baal y el Señor, si usted va hoy a esa montaña se va a encontrar con lo siguiente que aparece en pantalla. Regálame la imagen, por favor. Esa es una estatua del gran Elías, en honor a esa valentía de ese hombre y lo que pasó en ese monte Carmelo. Un día armamos un plan y nos vamos todos por allá a Israel y conocemos todos esos lugares antiguos y hacemos el servicio allá en Israel. ¿Está bien? Sería muy interesante. Y ese hombre que evidentemente no se veía así, por supuesto, pero esa estatua representa, como le decía, valentía, firmezas, convicciones. Ahora uno pasa la página del capítulo 18 al capítulo 19 y el hombre valiente que veíamos ahora va a ser un hombre lleno de miedo y de temor. Y de hecho lo vamos a ver tomando unas decisiones que uno se pregunta: ¿qué pasó, Elías? Si entre comillas íbamos tan bien, ¿qué ocurrió? Y eso es lo lindo, o al menos una de las cosas preciosas que yo encuentro en las Escrituras, hermanos, que las Escrituras en ningún momento encubren o maquillan
el pecado de algunos hombres que nosotros llamamos hombres de Dios. Conocemos el gran pecado de David, ¿verdad? Conocemos los pecados de Moisés, conocemos los pecados de Pedro, conocemos los pecados de Pablo. ¿Y por qué los conocemos? Porque la Biblia nos cuenta, el Señor dejó allí escrito que esos hombres que hoy a veces tratamos como héroes, también tuvieron sus momentos de debilidad. Pero ojo a esto, todos nosotros los creyentes tenemos momentos de debilidad, pero no es una constante en nuestras vidas. Es decir, David adulteró y mandó a matar, pero siguió adulterando y mandando a matar gente. No, se arrepintió de su pecado y volvió al Señor. Pedro, ¿todos conocen el pecado de Pedro? Bueno, Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Y se arrepintió de su pecado y volvió a Jesús y lo volvió a negar más adelante. No, hay momentos de debilidad y todos tenemos esos momentos, pero no es una excusa para andar de lleno al pecado. ¿Ok? ¿Ha tenido usted momentos de debilidad? Yo he tenido bastantes, más de los que uno quisiera aceptar. Y pues bueno, como le digo, en este capítulo nos vamos a encontrar a Elías en su momento de debilidad y quiero decirle la siguiente frase: las convicciones firmes no nos convierten en personas invencibles. Si usted hace 8 días salió de aquí dispuesto a darla toda por el Señor, eso no lo convierte a usted en una persona invencible. Vamos a tener momentos, periodos en nuestra vida de debilidad. Y de ahí el título de mi enseñanza. El título es Creyentes débiles. ¿Quién es débil? Dígame. Yo soy débil. En manos de un Dios todopoderoso. Creyentes débiles en manos de un Dios todopoderoso. Y para iniciar este estudio, por favor, escriba allí en su material, en primer lugar, todos tenemos momentos de debilidad. Todos tenemos momentos de debilidad. Lea conmigo, por favor, el versículo 1 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Dice la Escritura: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Bueno, ya sabemos que Acab era el rey de Israel, ¿verdad? Y que estaba casado con Jezabel. Aparentemente Jezabel no estuvo presente en el enfrentamiento que estudiamos hace 8 días, sino que ella estaba en su palacio. Y después de ese gran enfrentamiento que Acab pudo presenciar, donde vio caer fuego del cielo, donde vio que todo el pueblo de Israel se inclinó y dijo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y vio todo lo que vio. Bueno, de hecho vio algo más. ¿Alguien terminó de leer el capítulo 18 en la casa de pronto? ¿Alguno vio lo que hizo Elías después con los 850 profetas? Los degolló a todos uno por uno. Los mató a todos. Y Acab vio eso. Y entonces uno pasa la página y nos encontramos acá a Acab hablando con su esposita, contándole todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Y no se nos cuenta nada más de esa conversación. Uno esperaría, Elías lo esperaba, que semejante acontecimiento que presenció Acab sirviera de suficiente impacto como para que Acab ahora reconsiderara el seguir adorando a Baal y humillarse delante del Señor. Que semejante milagro causaría algo en él, lo suficiente para que se humillara delante del Señor, pero aparentemente no. Lo que vivieron en el capítulo 18 no convenció a Acab de que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Pero uno dice: pero ¿cómo no? Si vio caer fuego del cielo. Algunos dicen por ahí: si yo viera caer fuego del cielo, yo creería en el Señor. Mentira. Porque los milagros nunca van a causar que un corazón de piedra se vuelva un corazón de carne. Los milagros nunca van a salvar a nadie. Causarán impacto, causarán asombro, pero el único que cambia corazones es nuestro Dios todopoderoso. Y por eso muchos de nosotros, aún sin ver caer fuego del cielo, hoy estamos aquí con el corazón entregado al Señor, ¿verdad?
Por lo tanto, querido mío, si tú no crees en el Señor y dices en tu corazón, yo quisiera ver un milagro para empezar a creer, yo te digo que ese milagro no te va a convencer. A Acab no lo convenció. Y ustedes, los que hicieron la tarea desde el primer día que empezamos esta serie, ya leyeron Primera de Reyes y Segunda de Reyes, ¿verdad? Porque esa fue la tarea que mandamos desde el primer domingo. ¿Saben lo que pasó más adelante con el pueblo, verdad? Este pueblo que en el capítulo 18 estaba de rodillas diciendo el Señor es Dios, ¿sabe qué va a hacer más adelante? Va a volver a adorar a Acab. Y no se rinden delante del Señor. Entre el capítulo 18 y el capítulo 19 pasa algún tiempo importante y aquí nos encontramos a una situación compleja para Elías y es frustración. Porque el objetivo de Elías, si lo recuerdan, la oración de hace 8 días era: Señor, respóndeme para que este pueblo crea que tú eres Señor. Y para este momento ni Acab ni el pueblo habían creído. Más adelante nos lo vamos a encontrar. No destruyeron los ídolos a Baal, no se alejaron de Baal, sino que siguieron adorándolo. Entonces ahora usted imagínese a Elías, 3 años y medio sirviéndole fielmente al Señor, con el objetivo de predicar la palabra de Dios y que las personas se salven, se conviertan y vuelvan a Él. Y de 3 años y medio de predicación, bueno, 3 años y medio estuvo en Sarepta, ¿verdad? Pero después de ese acontecimiento, ni uno se convirtió, ni uno volvió al Señor. Eso frustra, eso frustra. Tal vez nosotros hemos experimentado otro tipo de frustración. Para los que son papás, a veces tratando de hacerle con sus hijos, de hacerle por un ladito y hacerle por el otro, y como que los hijos no avanzan y qué sensaciones o emociones sienten. Qué frustrante, no aprende, no cambia, no corrige. Hay frustración por proyectos, hay frustración por diferentes cosas y todos nosotros hemos sentido esa frustración de que algo que queremos llevar a cabo no funciona, ¿verdad? Y esas emociones pesan. Bueno, Elías seguramente, como lo vamos a ver más adelante, estaba sumamente frustrado porque no había habido fruto de su predicación. Pero a esa frustración que conlleva ciertas emociones, súmele lo que va a ocurrir en el versículo 2. ¿Cuál fue la respuesta de Jezabel cuando se enteró que Elías había matado a todos estos profetas? Versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. O sea, el mensajero llegó a Elías y le dijo: Jezabel te está buscando para matarte. En el capítulo anterior, Elías no estuvo frente a Jezabel, estuvo frente a Acab, el rey. ¿Y se acuerdan que el rey, decíamos, lo podía matar en cualquier momento? Pero Elías defendió la verdad y se sostuvo fuerte. Pero ante esta amenaza, mire lo que dice el versículo 3. Y Elías tuvo miedo. ¿Pero por qué, Elías? ¿Viste caer fuego del cielo? ¿Te enfrentaste a Acab? Y ahora un mensajero te está dando una amenaza y ¿tienes miedo, Elías? Bueno, no era una amenaza de solo palabras, había mucho sustento detrás, porque en el capítulo 18, en el versículo 4, regálamelo por favor, dice que cierta vez cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Jezabel ya tenía un gran conteo de profetas del Señor que había matado, por lo tanto, Elías sabía que realmente Jezabel mataba a estos hombres. Entonces reposaba sobre Elías una amenaza real de muerte. Pero entonces ese hombre valiente que confiaba en el Señor, que tenía convicciones fuertes, ahora lo vemos teniendo miedo. Entonces combine todo esto, la frustración de que nadie en el pueblo se convirtió, ni siquiera el rey Acab. Las circunstancias complejas que acaba de vivir Elías. Y ahora viene esa amenaza de muerte y la vida a Elías empieza a golpearlo por uno, por otro y por otro lado. Y eso forma un cóctel extraño en la vida de Elías y ahora Elías va a empezar a tomar algunas decisiones poco acertadas. Pero no lo juzguemos tan duro, porque usted y yo seguramente nos hemos visto en situaciones
donde la vida golpea por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, y el Señor sacude tan fuerte las aguas que a veces nos hemos visto tomando decisiones que uno diría, que después uno ve en retrospectiva y uno diría, uy, yo no sé por qué tomé esa decisión, ¿verdad? Y nos hemos visto en esas. Sé de mamás, cabeza de hogar, con sus hijitos, con hambre, y no mejora la situación laboral, no mejora la situación por un lado, no mejora, el papá ni aparece, y uno ve a esas mamás tomando algunas decisiones que uno dice, está mal, pero es que las circunstancias a veces como que las mueven a eso. Elías realmente estaba pasando por una situación compleja en este momento. Yo no sé si usted en este momento de su vida se encuentra en esa situación, pero déjeme decirle que si usted está siendo golpeado en varias áreas de su vida y usted está confundido, con miedo, frustrado, el Señor no está enojado con usted. El Señor, como un padre amoroso, quiere consolarlo, quiere cuidarlo y quiere guiarlo. Solo que a veces las emociones que sentimos no nos permiten dejar ser guiados por el Señor, pero el Señor siempre está presente. Entonces, ¿qué decisión tomó Elías en medio de este cóctel de emociones fuertes? Versículo 3 completo, regálamelo. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Regálame el mapa. ¿Se acuerda todo lo que le he contado de lo que ha recorrido Elías? Elías corrió 60 kilómetros hasta el arroyo de Querit, luego se fue hasta Sarepta, como 160 kilómetros. Elías fue el primer runner de la Biblia, ese tipo corría. Y ahora se metió un viajecito desde el Monte Carmelo o cerca a Samaria, donde pasaron todos estos acontecimientos, hasta Berseba, que es la última ciudad del reino de Judá. ¿Se acuerda que los dos reinos están partidos? Él vive en el reino de Israel y se metió este recorrido. Casi 200 kilómetros de distancia recorrió Elías huyendo de la amenaza que tenía Jezabel sobre su cabeza. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio de hace unos fines de semana. ¿En cuántos días uno recorre 200 kilómetros? Eso es una patoneada brava, brava, brava. Y llegó hasta la última ciudad allí para esconderse, en Berseba. ¿El Señor le dijo que se fuera para allá? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? El miedo, la frustración. Decisiones extrañas que termina uno tomando fruto de las circunstancias. Pero no paró en Berseba, sino que dice el versículo al final que allí dejó a su criado, y en el versículo 4 dice, y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Entonces caminó un día más en el desierto hasta que encontró un arbolito, regálame la imagen, y allí se sentó y lanzó una de las oraciones en las Escrituras tal vez más, sincera. Señor, me quiero morir. En algunas versiones le dice, quítame la vida, Señor, porque estoy mal, estoy muy mal. Y ahí estaba Elías llorando debajo de un árbol, hablando con el Señor. Creo que nosotros no hemos llegado al punto de frustración de decirle al Señor que nos quite la vida, o al menos no todos, tal vez algunos sí. Pero eso es verdad. Eso nos puede pasar a todos los creyentes. El pastor, el predicador que te prometa que si por andar con Cristo, que al andar el camino con Cristo, todo va a ser color de rosas y una bebida dulcecita, te está mintiendo de frente. Porque la Biblia afirma que este mundo es enemigo de Cristo. Y en este mundo encontraremos aflicciones y encontraremos problemas, pero que no temamos
sino que mantengamos nuestros ojos siempre puestos en Cristo, porque Cristo ha vencido al mundo. Pero en este camino, en muchas ocasiones, vienen las dificultades y en vez de poner nuestros ojos en Cristo, terminamos poniendo nuestros ojos otra vez en las circunstancias, en las dificultades, y sufrimos. Y ningún creyente está exento de eso. O si no, pregúntele a Jesús de Nazaret, ¿cómo fue la vida de él en esta tierra? ¿Verdad? Pues bueno, allí encontramos a Elías con una tristeza real. Pero entonces revisemos por un instante cuál era la motivación de la tristeza de Elías. Elías, ¿por qué estaba triste? Entonces regálame el final del versículo 4, por favor. ¿Cuál es la razón? Toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. ¿A qué se refiere esto? Bueno, no se refiere a sus padres biológicos, se refiere a que hay una ascendencia de Elías, hombres de Dios que estuvieron antes de él, y que a través de su predicación, a través de lo que el Señor los movió a hacer, el pueblo de Israel sí vino al Señor. Y entonces supongamos a Elías, a Josué, a Moisés, a Josué, fueron hombres que finalmente el pueblo, a través de su enseñanza, vino al Señor y se alegraron porque hubo arrepentimiento. Pero Elías estaba enfrentando a la realidad de que aparentemente, según él era el único que no había podido cumplir ese objetivo de que las personas vinieran al Señor. Y esa era la motivación de la tristeza de Elías. Quiero preguntarte, ¿cuál es la razón por la que tú estás triste? La tristeza es real independientemente de las circunstancias que vivamos. Pero bíblicamente, a medida que tú te acercas a las Escrituras, te vas a encontrar con que sí hay motivaciones correctas para la tristeza y hay motivaciones sumamente incorrectas para la tristeza. Entonces, por ejemplo, motivaciones correctas para estar triste, regálamelo por favor, por el pecado. La Biblia enseña que nosotros debemos llorar por nuestro pecado. El pecado debe producir tristeza en nosotros. Pablo dice, hay una tristeza según Dios que produce salvación y es por el pecado. ¿Qué tan triste te sientes por el pecado que cometes? Podemos estar tristes por el sufrimiento de otros, porque otras personas están sufriendo. De hecho, la iglesia nosotros deberíamos sentir tristeza por aquel pueblo cristiano de Nigeria, por aquellos misioneros que están por allá en Medio Oriente dando su vida por Cristo y lo que les está ocurriendo. Y deberíamos estar orando por ellos, clamando por ellos y sentir tristeza por lo que está ocurriendo con ellos. ¿Sí saben lo de Nigeria, verdad? Cientos de miles de cristianos están siendo asesinados simplemente por tener su fe en Cristo. Por la condición espiritual de otros también podemos estar tristes. ¿Se acuerda cuando Jesús levantó a Lázaro de la tumba? Antes de levantarlo está el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró, ¿verdad? Jesús no lloró porque Lázaro estaba muerto, ni Jesús lloró por Marta ni por María. ¿Sabe por qué Jesús lloró? Porque las personas no creían en Él. Si usted lee bien el contexto se va a dar cuenta que la tristeza de Jesús era porque eran unos incrédulos. No creían después de tanto tiempo que Jesús era la resurrección y la vida. Y Jesús lloró por la condición espiritual de los que estaban a su alrededor. Mamás, papás, lloren por sus hijos si no están siguiendo a Cristo, sientan tristeza por eso y esa es una razón real para estar triste. Y el listado es más amplio, solo traigo estos 3 ejemplos, pero también le traigo 3 ejemplos de motivaciones incorrectas para la tristeza. Y una es porque, por ejemplo, no conseguiste pecar. ¿A qué me refiero con eso? Entonces hay gente, cristianos, que están dispuestos a engañar, a estafar al otro con algún negocito, y el negocio se cae y entonces sienten tristeza porque no se pudieron ganar esa platica. ¿De verdad? ¿Si era trampa, si era pecado? Hay cristianos que sienten tristeza porque, por ejemplo, los devuelven de México cuando quieren pasar la frontera de forma ilegal. ¡Ay, qué tristeza! ¿Por pecar? ¿Te ibas a pasar de ilegal a un país? Y a veces sentimos mucha tristeza porque no podemos pecar, algunos.
Eso es una motivación incorrecta. No te sientas triste por eso, por favor. Más bien, dale gracias a Dios de que no conseguiste pecar. Señor, gracias por librarme de este pecado, porque estaba dispuesto a hacerlo por completo, pero tú me libraste. La tristeza cuando se prolonga demasiado, y aquí tengo que tener cuidado con esto, uno de los frutos del Espíritu es el gozo, ¿verdad? Y aunque es verdad que, por ejemplo, con la muerte de un ser querido es muy válido tener tristeza, no está bien que te quedes lamentándote años porque el Señor decidió llevarse a tu ser querido. ¿Quién da y quita la vida? El Señor. Y el Señor decidió que para esa persona que tú amabas tanto, llegó el momento. Está bien, siente tristeza, llora, pero no lo prolongues durante años. Entonces hay gente que se lamenta años y años la muerte de un ser querido. Le pasó a David con la muerte de su hijo Absalón. Absalón se quería rebelar contra el trono. David manda a su ejército a pelear contra el ejército de Absalón, quien era pues su hijo, y en la batalla Absalón muere. Y David empieza a llorar por su hijo porque murió en la guerra. Pero la tristeza le duró años, hasta que vino uno de sus soldados y le dijo: parece ser que hubieras preferido que nos mataran a todos nosotros y que Absalón siguiera vivo, pero era tu enemigo. Y era una tristeza prolongada que estaba incorrecta. ¿Está bien? Otro caso, cuando la usas para beneficiarte. Sí que hay gente que aprende a manipular con la tristeza, con el lamento. Cuidado con eso, porque eso puede prestarse para malas intenciones. ¿Está bien? Y el listado de motivaciones incorrectas también es muy largo, ¿ok? Pero revisa cuál es la razón de tu tristeza. Entonces, otra vez, la razón de la tristeza de Elías era que el pueblo no había venido al Señor, se dolía por la condición espiritual de su pueblo y era una tristeza genuina. Y entonces, dado que es una tristeza bien infundada, el Señor va a venir y va a consolar y va a cuidar. Pero yo te aseguro que cuando es una tristeza con malos fundamentos, el Señor no va a traer consuelo a tu vida, sino que va a traer exhortación. Y te va a disciplinar y te va a sacar de ahí porque no estás con las emociones correctas por la situación correcta. Entonces veamos la mano cuidadosa de Dios con Elías en medio de su tristeza. Segundo punto, todos tenemos a un Dios que nos consuela. Todos tenemos a un Dios que nos consuela. Este pasaje es precioso, versículo de 5 al 8. Versículo 5. Y acostándose bajo el arbusto después de la oración que dio Elías, se durmió. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces vio Elías que en su cabecera había una torta cocida, algunas versiones dicen pan, sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Versículo 7, el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Y en el versículo 8 dice: se levantó pues, comió y bebió. ¿Qué nos encontramos acá entonces? A Elías deprimido, durmiendo, y la mano de Dios consolando a Elías en esta circunstancia. ¿Qué hizo el Señor con Elías? Lo dejó dormir, en primer lugar. Descansa. Pues había patoneado 200 kilómetros, llevaba días dándole y dándole. Duerme, descansa. Y le dejó sobre la cabecera una torta de pan cocida, un pan cocido con agüita. Regálame la imagen, está por ahí abajito. ¿Cómo se veía ese alimento? Ese alimento se veía más o menos así. Era un producto de harina de trigo, un pancito. No era un pan con arequipe ni como el que uno compra en la panadería, que a muchos nos gusta. No, era un pan un poco más insípido, más simple. ¿Está bien? Mucho más saludable. Y una vasija con agua. Y el ángel, Dios envía un ángel para que despierte a Elías y le dice: Elías, come. Y Elías se levanta, come un poquito de pan, come un poquito de agua y se vuelve a dormir porque está muy triste. Y en una segunda ocasión el ángel lo despierta otra vez y le dice: ven, vuelve a comer porque hay más camino por delante.
Y eso es lo que el Señor le entrega a Elías para consolarlo en su momento. Y aquí hay algo muy interesante. Hermanos míos, el trato de Dios, de nuestro Padre Celestial, con cada uno de sus hijos es único. En medio de nuestras aflicciones, de nuestras tristezas, el Señor tiene un trato especial con cada hijo, porque el Señor es infinitamente sabio para darle a su hijo lo que él necesita en el momento correcto. Por lo tanto, yo no puedo prometerles que el trato de Dios en medio de nuestras aflicciones siempre va a ser como el trato que Dios tuvo con Elías, con tanto tacto. No, por ejemplo, tenemos algunos casos en la Biblia de algunos tratos. Entonces, por ejemplo, Jonás, ¿se acuerda de Jonás? Entonces Jonás estaba triste, enojado, malgeniado, porque el Señor aparentemente iba a perdonar a los ninivitas. Una tristeza mal fundamentada, ¿verdad? Y el trato del Señor fue aparentemente darle un consuelo y permitió que una plantita creciera y lo cubriera del sol para que no se quemara la cabeza, ¿verdad? Y después el mismo Dios mandó un gusano para que mordiera la planta y se secara la planta. Y Jonás se enoja, ¿pero por qué me haces esto? ¿De quién es la planta, Jonás? ¿Por qué te enojas? Un trato único, ¿verdad? Pregúntele a Pablo. Pablo, quien afirmaba tener un aguijón en la carne, algo le pasaba, algo le dolía. Eso hay 1000 teorías acerca de lo que él se refería con el aguijón de la carne. Él ora a Dios y le dice, por favor, quítame esta aflicción, quítame este dolor. ¿Y sabe qué le responde el Señor? No te la voy a quitar. Conténtate, encuentra alivio en la gracia que te estoy entregando, porque la aflicción que estás viviendo, Pablo, tiene un objetivo mayor. Lo siento mucho. Y no se la quitó. Y a Jesús, a su amado hijo en Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Señor le dijo, no. Por lo tanto, el trato de Dios es único con cada uno de sus hijos. Y en ocasiones te va a quitar la aflicción y en ocasiones no te la va a quitar. Yo no puedo saber lo que va a hacer el Señor contigo, porque el Señor, otra vez, quien es infinitamente sabio, Él pesa corazones, discierne intenciones, Él conoce mucho más allá de lo que nosotros conocemos y Él da exactamente lo que cada uno de sus hijos necesita. Y yo necesito que tú creas eso, confíes en eso, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que Dios a cada hijo suyo le da lo necesario durante la aflicción. Lo justo, lo necesario, lo correcto. ¿Cómo nos consuela Dios? Bueno, ya le voy a responder eso, pero antes permítame, me meto al rancho de su casa. ¿Está bien? Todos hemos estado afligidos y con tristeza en algún momento, ¿verdad? Hay días difíciles donde uno sale muy cansado. El tráfico de Bogotá estuvo pesadísimo y uno llega como cargado a la casa, ¿verdad? Y entonces sale esta pregunta: cuando estás triste, cuando estás afligido, cuando estás frustrado, ¿qué sueles buscar? ¿Dónde encuentras tu refrigerio para tu alma en el momento en el que estás afligido? ¿Qué haces? ¿Qué sueles hacer? Bueno, la mayoría de nosotros tenemos diferentes escapes, diferentes soluciones que hemos encontrado que de alguna forma nos suben el ánimo en el momento de tristeza. Debo confesarle que la mía es la primera que está acá. Cuando yo estoy triste, aburrido o algo así, yo busco una deliciosa hamburguesa con papas, con gaseosa. Este es lo que finalmente me termina a mí, entre comillas, subiendo el ánimo. Hay otras personas que buscan dulces, ¿verdad? En el momento de la aflicción buscan postres, chocolates, dulces, porque es lo que les sube el ánimo. Entonces yo a veces salgo de algún grupo pequeño, de alguna predicación, algo aburrido porque no salió como yo quería que saliera, y yo le digo a mi esposa, mi amor, ¿y si pedimos unas hamburguesas ahorita para subir el ánimo? Y lamentablemente he encontrado mi refugio, mi refrigerio en eso. Hay otras personas que no precisamente encuentran refugio en la comida, sino en las compras, ¿verdad? Y entonces ahora con Temu, con Shein y con todas esas plataformas,
Escrolean y escrolean y encuentran bolsos, encuentran gafas, empiezan a darse cuenta que necesitan un montón de cosas que realmente no necesitan. Pero eso los anima, eso los llena, ¿verdad? Una dama me decía que el escape de ella es ir al salón de belleza cuando está triste porque quiere ponerse bonita y eso le sube como el ánimo. Otros, tal vez los más jóvenes, encuentran su refugio en los videojuegos. Estas son unas gafas de realidad virtual y pasan horas y horas en los videojuegos y ese es su escape, allá se quedan. Y quizás el más común de los muchos que hay es este aparatico, este demoníaco, no mentira, no es demoníaco, este aparatico. Sí que huimos de la realidad con estos aparatos. Me sorprende que las damas juegan muchísimos videojuegos. Entonces uno las ve ahí jugando y dándole, y es su forma de escapar a veces de muchas cosas. Hay muchos más escapes que estos. Hay otros que optan por acostarse a dormir y duermen y duermen y duermen. Pero finalmente, estos y el largo listado que le acabo de mencionar son intentos del ser humano para tratar de buscar alivio para la aflicción que les atañe. Y aunque es verdad que esto pueda que nos suba un poquito el ánimo, que nos ayude, y no lo voy a satanizar, cuando el efecto de alguna de estas cosas ocurre, ¿sabe que nos damos cuenta? Que el problema y la aflicción sigue ahí exactamente igual. Y que esto solo fue una descarga de estímulos, una descarga de emociones, pero esto no soluciona nada. Por eso no es exactamente lo que nosotros debemos hacer cuando estemos tristes o afligidos. Lo que nosotros debemos hacer cuando estemos tristes y afligidos es buscar el alimento de Dios. Y ya le voy a explicar esto a qué se refiere. Cuando Dios ve a su hijito Elías aburrido, no dice, me lo voy a llevar a que coma hamburguesa, me lo voy a llevar a un parque de diversiones, a que salga con amigos. No, ¿qué le da? Pan y agua. Pan y agua. ¿Y por qué pan y agua? No quiero sobredimensionar lo que significa este alimento, pero es que ¿sabe qué pasa? Que casi 1000 años después, Jesucristo, viendo la aflicción de su pueblo, viendo que su pueblo estaba como ovejas sin pastor, que tenían dificultades, que tenían situaciones difíciles. Esa es la realidad del pueblo de Jesús y hoy sigue siendo la misma realidad. La gente está cansada, frustrada. ¿Sabe qué dijo Jesús? El que tenga hambre, venga y coma del pan que viene del cielo, diciendo Jesús, yo soy el pan que viene del cielo y no volverá a tener hambre, sino que tendrá vida eterna. Y también dijo Jesús, el que beba del agua que yo le doy, jamás volverá a tener sed, sino que encontrará saciedad para su alma. Lea esos versículos conmigo. Juan capítulo 4, versículo 13 al 14. Jesús le respondió a la mujer samaritana, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua que sacaba ella del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y 2 capítulos más adelante, en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. El consuelo de Dios hoy para sus hijos es Cristo. De la misma forma en que Dios le dio pan y agua a Elías, Dios nos ha dado a Cristo, quien es verdadero pan y verdadera bebida para nosotros. ¿Y eso qué significa, pastor? Que cuando te sientas triste, afligido, antes de ir a correr tras estas cosas, inclina tus rodillas y habla con el Señor.
Pablo dice en Filipenses, oren a Dios en toda circunstancia. Pedro le dijo a la iglesia, en primera de Pedro, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y a veces andamos con mucha ansiedad. Echemos nuestra ansiedad vayamos a Cristo en el momento de aflicción. Pero no deja de ser sorprendente que de verdad muchos creyentes en el momento difícil, en vez de ir a alimentarse de las escrituras, de la palabra de Dios, corren tras estas cosas, y yo soy el primer pecador en esto. Pero tenemos que ir a Cristo, quien es el consuelo que viene del cielo. Tu Padre Celestial te consuela a través de las palabras de Cristo, a través del mensaje de Cristo. Ve a Él, créele, porque algunos piensan, no, pero es que a veces inclinarme y ponerme de rodillas y orar, eso no trae satisfacción, no trae emociones fuertes. Confía en el Señor, que cuando te levantas de ese lugar de orar con el Señor, encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esto, cuando se acaba, vuelve y deja el mismo vacío. ¿Ok? Entonces, el Señor con Elías le trae pan y agüita y Elías come. Me parece muy interesante, regálame por favor el versículo 7. Eso, sí, al final. Que Elías estaba pidiendo morirse, Elías estaba sumamente frustrado, pero el ángel le dice al final del versículo 7, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Y Elías le habría preguntado, ¿cuál camino? Si yo ya no voy para ningún lugar, yo ya me quedo acá, yo estoy aburrido, triste, de aquí no me mueve nadie. No, papá, la tristeza no es el final. Dios tiene otro propósito para ti, así que come, levántate, porque aún hay mucho por hacer. Y efectivamente ocurrió en el versículo 8, dice, regálamelo el completo por favor, se levantó pues y comió y bebió, y tenemos el 8 completo, no está, ok, usted lo lee en su Biblia. Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, el famoso monte Sinaí. Entonces regálame el mapa, por favor. En este periodo de tiempo, Elías caminó desde el monte Carmelo hasta Berseba y desde Berseba hasta el monte Sinaí. 40 días y 40 noches. Tremenda caminata. ¿Y para qué el Señor lo lleva allá? Bueno, le dejo una tarea. Por cuestiones de tiempo, no voy a poder predicarle todo lo que ocurre en el capítulo 19, pero usted léalo en casa, porque se va a encontrar con una escena preciosa donde Dios le va a decir a Elías, Elías, yo no me muevo a través de cosas poderosas o torrentosas. Yo a veces me muevo en lo oculto, en lo pequeño, en el silbido. Y mientras que tú con lo que ves crees que yo no estoy obrando, Elías, estoy obrando más de lo que te imaginas. Y le va a dar tremenda lección a Elías. Y con esto terminamos. Tercer punto, todos hacemos parte del propósito de Dios. Todos, sin excepción. Tú, yo, el incrédulo, todos hacemos parte del propósito de Dios. Versículo 9 y 10. Allí entró en una cueva Elías, ya en la montaña, en el monte Sinaí, y pasó en ella la noche. Y vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí? Y él respondió, es que he tenido mucho celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado... Porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces ahí estaba lo que yo le decía al principio. Esa es la queja de Elías. Ninguno vino al Señor, sino que antes abandonaron tu pacto y derribaron tus altares, Señor.
y mataron a todos los profetas y solo quedo yo y ahora me están buscando para matarme. La lectura de Elías acerca de la circunstancia, por supuesto, era válida. ¿Qué es lo que le está diciendo Elías en esta respuesta a Dios? El pueblo no volvió a ti, solo quedo yo, no hay más profetas, me van a matar. Hace un poquito le oró al Señor, quítame la vida. Y uno diría, desde la perspectiva de Elías, todo esto está justificado, porque es lo que él está viendo. Pero el Señor le va a decir, ay, Elías, no se trata de ti, Elías. Por cada queja que tú tienes, Elías, yo te tengo una respuesta de lo que yo estoy haciendo. Y como le dijo Jesús a Pedro, deja de ver las cosas desde un punto de vista humano y empieza a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Qué le dice el Señor? Versículos 15, 16. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por sobre rey de Aram. Ya les voy a explicar qué es eso. Y a Jehú, el hijo de Nimsni, lo ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, lo ungirás por profeta en tu lugar. Versículo 18. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor aquí a Elías? Elías, mientras que tú piensas que eres el último y el único y que no queda nadie más, te estoy diciendo que te levantes, te vayas a un país que se llama Aram y úngeme a un sujeto allá, porque ese va a ser el rey de ese lugar. Luego te me vas para Israel y en Israel me vas a ungir a Jehú y él va a ser el nuevo rey de Israel. Pero y Acab, ¿a ti qué te importa, Elías? Unge a Jehú, ve y me unges a ese rey. Y sobre ti, ahí tienes a Eliseo, ve y lo unges porque él te va a reemplazar. Y sobre que estás solo, Elías, hay 7,000 que yo me he guardado para mí, que nunca se han doblegado ante Baal. Elías, y sobre que te van a matar, sobre tu muerte, Elías, ni te van a matar y ni siquiera te vas a morir, Elías. Qué irónico que el hombre que le pidió a Dios, quítame la vida, sea el hombre que no murió. Porque más adelante lo vamos a estudiar, que un carro de fuego llegó, recogió a Elías y se lo llevó al cielo. Entonces, mientras que Elías estaba sumamente triste, obviamente por la realidad de lo que él veía, el Señor ni siquiera estaba, bueno, él lo consuela y le da agüita y le da pan, tranquilo, hijo mío, pero hijo mío, tengo 1,000 planes más para ti. No es el final para ti, tienes que ungir reyes, tienes que ungir profetas, tienes que ir a hacer muchas cosas más. Por lo tanto, levántate y anda. Queridos amigos, cuando en muchas ocasiones yo les he dicho desde este púlpito que confiemos en Dios y no confiemos en este mundo, en este sistema, se los digo en serio. No nos aferremos a este mundo, no nos aferremos a este sistema, porque nuestro Dios santo, nuestro Dios perfecto en propósitos, mueve cosas, sacude cosas, cambia planes, cierra puertas, abre puertas. Y si tú estás aferrado a eso que en teoría tienes hoy y que crees que lo tienes, sino que el Señor te lo ha dado, si el Señor te lo quita vas a sufrir un montón. Te animo a que empieces a confiar en el Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De que Él tiene el control. El Señor lo dijo, sino que nosotros a veces hacemos caso omiso a esas palabras. En Isaías capítulo 55, del 8 al 9, el Señor se lo ha venido diciendo a la iglesia desde hace mucho tiempo: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor.
porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces tú imagínate lo que quieras, piensa lo que quieras, calcula lo que quieras, pero la última palabra la tiene el Señor. Confía en Él. Y el consejo del día: aférrate a los mandamientos del Señor, no para alcanzar la salvación, sino por tu salvación. Y reacciona ante la circunstancia que tienes hoy con convicciones firmes por el Señor. Te voy a contar algo para terminar. De hecho, es un testimonio personal. Yo nunca cuento una historia mía, pero hoy les quiero contar algo que ocurrió. Hace algunos años yo vivía en Villavicencio con mi papá y mi mamá. Yo soy hijo único y los tres teníamos un negocio de comidas rápidas. Le estoy hablando ya tal vez de hace 10 años. Y allí en Villavicencio pagábamos un arriendo por esa casa y definitivamente el negocio no dio. Y no nos alcanzó. Llegamos al punto donde no teníamos para pagar los servicios, no teníamos para surtir el local, nos atrasamos en el arriendo, la señora nos estaba acosando, páguenme el arriendo, y no sabíamos realmente qué hacer. Y en el panorama apareció una posible opción. Un familiar de mi papá nos dijo: vénganse para Villeta, aquí yo tengo una casa, no pagan arriendo, no pagan recibos, y ahí están mientras que se acomodan. Y nosotros dijimos: bendito Dios. El Señor respondió en medio de la aflicción. Ahí está la respuesta. El asunto es que mover un trasteo desde Villavicencio hasta Villeta costaba en ese momento 750,000 pesos y no teníamos un peso. ¿Pero qué dijimos con mis papás? Bueno, cada uno consiga ese 250,000 pesos prestados, regalados, como sea. Reunimos lo del trasteo y nos vamos, hacemos un acuerdo con la señora y nos vamos. Pues cada uno por su lado. Mi mamá fue la que más consiguió. Recogimos 1.200.000. Entonces teníamos para pagar la deuda, para ir al trasteo, y estábamos muy felices dándole la gloria a Dios porque el Señor había respondido. Buscamos el señor del camión. Estábamos a 2 días de irnos, y a 2 días de irnos con mucha ilusión de lo que iba a pasar. ¿Sabe qué pasó? Sin entrar en detalles, después usted me invita a un tinto y le cuento los detalles. La plata se perdió. El 1.200.000 no aparecía por ningún lado. Por supuesto vinieron las emociones que sintió Elías: frustración, tristeza, enojo. ¿Qué hacemos, Señor? Pero habías abierto la puerta, Villeta nos estaba esperando. ¿Qué hacemos ahora? ¿De dónde hacemos? ¿Y sabe qué ocurrió? Un predicador se pararía acá y diría: pero el Señor multiplicó y... No, pero ¿sabe qué pasó? No pasó nada. Se perdió esa plata, no apareció, y a los 2 días de lamentarnos y llorar, ¿qué nos tocó hacer? Aceptar la realidad. No tenemos cómo irnos. Remanquémonos, hablemos con la señora del arriendo. No tenemos cómo pagarle, denos unos meses más. La señora accedió y seguimos trabajando. Adelante. ¿Y cuál es el punto de la historia, pastor? A los 2 meses exactamente, siendo yo completamente reacio al evangelio, estaba entrando a una iglesia cristiana después de muchos años. Y yo hoy en retrospectiva le digo al Señor: que se pierda la plata que se tenga que perder, pero no me dejes ir nunca. Y es el mejor regalo que el Señor me ha dado. Me salvó. Y los planes del Señor son otros. Son otros. Y aquí, después de 10 años predicando su palabra, bendito sea el Señor. Por lo tanto, mi querido amigo, yo ya creo haber aprendido esa lección, pero el que crea estar firme, mire que no caiga. No nos aferremos a las cosas de este mundo, porque los planes del Señor son a veces otros. Caminemos con ese corazón blandito. Y esa fue la lección que aprendió Elías acá. Elías, entiendo tu tristeza, entiendo tu aflicción, pero Elías, levántate porque mis planes son otros. ¿Ok? Espero que haya sido de bendición esta palabra para ustedes
inclinemos nuestros rostros y por unos instantes meditemos en esta palabra.